Bienvenidos a este tutorial de programación en visualbasic.net. Mi nombre es Douglas Cardona y estamos en la creación de un formulario maestro de detalle en visualbasic.net. En este video crearemos el proyecto en visualbasic.net, el formulario principal y todos los controles necesarios en él. Crearemos el procedimiento de actualización de la lista de alumnos para que podamos visualizar los registros que han sido agregados a la tabla alumnos de Microsoft Access. Así que manos a la obra. A continuación vamos a abrir visualbasic.net y vamos a crear un nuevo proyecto. Utilizaremos aplicación de Windows Forms. Yo lo voy a crear para NetFramework 4.0, pero si ustedes deciden hacerlo para alguna otra versión de .NET, va a funcionar perfectamente. No estamos utilizando código que no funcione en ninguna de estas versiones. Si ustedes recuerdan, en el video pasado nosotros creamos una carpeta llamada Colegio en la unidad C. Permítanme cerrar esta ventana. Quiero mostrarles que efectivamente tenemos en la unidad C, en este equipo, en el disco local, tenemos una carpeta Colegio donde nosotros creamos ahí la base de datos de Access. Entonces en este lugar es donde yo quiero guardar la aplicación. La vamos a llamar del mismo, vamos a ponerle el mismo nombre, Colegio. Y acá donde dice crear directorio para la solución, pues lo vamos a dejar marcado. Quizás el único inconveniente va a ser que nos va a crear una carpeta adicional, también llamada Colegio, pero en realidad no es un problema. Hacemos clic en aceptar y vamos a esperar que el proyecto se cree. Aquí estamos, ya se creó el proyecto. Vamos a revisar el folder, la carpeta. Se creó una carpeta llamada Colegio, dentro de ella se creó los archivos de solución. Este es el que nos permite abrir en Visual Basic el proyecto con el que estamos trabajando, la solución con la que estamos trabajando. Es posible que ustedes no vean el .sln por asuntos de configuración, pero es muy probable que vean este icono o el de la versión de Visual Basic que ustedes tengan instalado, o de Visual Studio que ustedes tengan instalado. Dentro se creó una carpeta llamada Colegio y ahí es donde se van a colocar todos los archivos de nuestro proyecto. Vamos a regresar por acá. Antes de hacer ninguna otra cosa, dentro de Colegio hay una carpeta llamada bin. Dentro de bin hay una llamada debug. Vamos a mover por ahora nuestra base de datos dentro de aquella carpeta. Vamos a hacer clic aquí en cortar. Vamos a entrar en Colegio, como dije antes, otra vez en Colegio, dentro de bin y dentro de debug. Allí vamos a pegar nuestra base de datos. Permítanme hacer una pausa. Estamos de vuelta de la pausa. No hice nada diferente, solo estaba realizando una copia de respaldo de la base de datos. Vamos a trabajar con nuestro formulario y la idea es crear un formulario que tenga más o menos esta apariencia. Vamos a agregar dos listbox y dos listview. Por acá 3 buttons y por acá abajo 3 buttons. Hagamos eso y luego regresamos a ver esta vista. Voy a hacer que se oculten automáticamente esto para tener más espacio para poder trabajar. Vamos a ampliar el formulario más o menos por ahí y vamos a agregar dos label. Si tienen la misma versión que yo, pueden buscarlo para hacerlo más fácil. Aquí tenemos un label y como estamos la imagen de mí mismo
Creo no me permite copiar aquí. Vamos a ver si es eso. Ahí está. No me dejaba trabajar. Igual que en la vida real, no deja trabajar. Vamos a copiar presionando las teclas Control C, Control V para hacer fácil la inserción de controles. Vamos a necesitar otro control que se llama List View, este de aquí, y lo vamos a insertar también en nuestro formulario, más o menos por ahí. Igual vamos a copiar este, Control C, Control V, y lo vamos a pegar por acá. Vamos a hacer este un poquito más pequeño. Vamos a seleccionar estos dos y subirlos un poco para tener espacio para los buttons. Ahora vamos a insertar 6 buttons. Doble clic 1, doble clic 2, doble clic 3 buttons, doble clic 4, doble clic 5, doble clic 6. Ahí tengo los 6 buttons. El orden en que los coloquen en realidad es irrelevante porque vamos a cambiar los nombres y vamos a cambiar los textos que aparecen en ellos. Vamos a echarle un ojo al diseño que teníamos y ya comienza a parecerse un poco. Por acá tenemos el botón 3, el botón 2, el botón 1, acá se alcanza a visualizar el botón 5, botón 6, botón 4, List View 2, List View 1, Label 1, Label 2. Vamos a cambiarle los nombres a estos controles. Empecemos por los Label. Nuevamente no me deja hacer clic. Empecemos por los labels, hacemos clic en uno de los labels y en la ventana propiedades vamos a cambiar los nombres. Todos los labels vamos a usar el prefijo LBL, a este lo vamos a llamar LBL alumnos. Y el label 2 lo vamos a llamar LBL, vamos a ver, LBL pagos. Ahora vamos a cambiar el nombre de los List View, a este vamos a usar el prefijo LBW y a este lo vamos a llamar LBW alumnos. Y este otro de acá también utilizando el prefijo LBW lo vamos a llamar LBW pagos. Ya está cambiado. Ahora vamos a renombrar los buttons. A este de aquí vamos a utilizar el prefijo BTN para los buttons. Vamos a usar ese prefijo y a este lo vamos a llamar BTN eliminar pago. Vamos a cambiar los demás. El nombre para este va a ser BTN utilizando el prefijo agregar alumno. Este de acá va a decir BTN modificar alumno. Este otro de acá BTN eliminar alumno. Y estos últimos dos de aquí, que son los que me falta cambiar el nombre, BTN a modificar pago. Y finalmente este de aquí al que vamos a llamar BTN pago. Son dos cosas distintas los nombres de los textos. Ahora vamos a cambiar la propiedad text de este label de aquí. Este label de aquí se llama LBL alumnos. Y vamos a buscar por acá abajo la propiedad text. Es posible que ustedes las tengan ordenadas por categoría. Si es así, hay que buscar la categoría apariencia y dentro de apariencia está text. Yo prefiero la categoría alfabético y a este le vamos a escribir el texto alumnos, dos puntos. Podría ser alumnos registrados. Me parece que así lo tengo en la vista previa. En la captura que hice inicialmente la vamos a revisar.
para estar seguro. Sí, alumnos registrados. Vamos a escribir entonces por acá, alumnos registrados. Como ven, ya aparece el texto. Vamos a cambiar el texto de Label 2. No puedo seleccionarlo aquí, pero puedo utilizar la ventana propiedades también. Recordemos que el nombre es LBL Pagos. Es el que el texto dice Label 2, ahí está seleccionado. Y vamos a cambiar el texto por pagos registrados o pagos del alumno seleccionado. 2 puntos. Creo que así lo tengo en la vista previa, sí, pagos del alumno seleccionado. Captura, debo decir. Ahora vamos a cambiar los textos de estos botón. El texto para este botón va a ser agregar. Puede decir agregar alumno, yo lo voy a dejar simplemente en agregar. Este de aquí modificar o editar también, se acostumbra. Y eliminar. Este de aquí agregar también, solo que este sería agregar un pago. Este de aquí modificar o editar pago. Y me queda finalmente el BTN eliminar pago, ahí está seleccionado, al cual le vamos a escribir la etiqueta perdón, le vamos a escribir la etiqueta eliminar. Más o menos tenemos ya una apariencia, sin embargo faltan algunas otras cosas. Si se fijan, por acá hay un icono, hay un texto, no tenemos los botones maximizar ni minimizar, y el formulario no cambia de tamaño cuando se está depurando, cuando está en ejecución. Vamos a hacer esas cosas ahora. Selecciono, hice clic en la barra de título, en la ventana de propiedades me va a decir for 1, y nosotros vamos a empezar por cambiar el texto y vamos a escribir alumnos, pleca, pagos registrados. Ahí está. Ahora vamos a cambiar el icono. Vamos a siempre dentro del for 1 vamos a buscar una propiedad que se llama icon. Hacemos clic en estos 3 puntitos y en este cuadro de búsqueda, este cuadro, vamos a dirigirnos a alguna carpeta donde tengamos iconos. Yo tengo iconos en mi unidad G. Dentro de la carpeta icono ustedes pueden descargar uno de internet a su gusto. Voy a utilizar mi fotografía y ahí está, ya tengo el icono con mi fotografía. Ahora vamos a hacer que los botones minimizar y maximizar desaparezcan, el botón min y max. Siempre en la ventana propiedades, para el formulario 1 tenemos que asegurarnos que tengamos seleccionado el formulario 1. Debe aparecer aquí en la ventana de propiedades y allí vamos a seleccionar la propiedad maximize box, la vamos a cambiar a false, y minimize box también la vamos a cambiar a false. Con eso habrán desaparecido los botones minimizar y maximizar de este formulario. Finalmente, para terminar el comportamiento del formulario, vamos a impedir que el formulario cambie de tamaño en tiempo de ejecución. Siempre en propiedades, acá para el formulario, vamos a buscar una propiedad que se llama for border style, y en lugar de sizeable, no sé si es la pronunciación correcta, vamos a buscar una que se llama fixed single, esta de aquí. Eso va a impedir que el formulario cambie de tamaño en tiempo de ejecución. Vamos a ver qué otra propiedad cambiamos. Vamos a depurarlo para ver el comportamiento de nuestro formulario. Aquí está ejecutándose el formulario que recién hemos creado. Obviamente los botones no realizan ninguna acción todavía porque no hay código asociado a ningún evento en el formulario, así que no responde prácticamente a nada excepto al botón cerrar, que eso es predeterminado, a mover, y básicamente eso es lo que con lo que el usuario puede interactuar. Como ven, no es posible cambiar el formulario,
de tamaño, no es posible cambiar el tamaño. Y vamos a detener la depuración. Para detener la depuración abro la ventana de Visual Studio y hago clic en el botón detener depuración. Así puedo regresar a editar mi formulario. ¿Qué vamos a hacer con él? La idea es que podamos visualizar los pagos, los alumnos aquí y los pagos acá. En la vista que tenemos una serie de columnas que actualmente no se pueden ver en los List View. Tenemos para el caso RNE, nombre, sexo, pecado, fecha de nacimiento, edad. Aquí voy a hacer una aclaración importante. En nuestra base de datos, si ustedes recuerdan, nosotros creamos dos campos, uno para nombres y uno para apellidos. En la visualización vamos a fusionarlos. Asimismo, nosotros en la tabla no tenemos el campo edad. ¿Y de dónde vamos a sacar el campo edad? Pues tenemos la fecha de nacimiento y tenemos la fecha y hora del sistema, y restándole a la fecha actual la fecha de nacimiento vamos a poder calcular la edad. Eso significa que si este programa se abre el próximo año, la edad va a estar actualizada siempre y cuando la hora del sistema esté actualizada. En cuanto a las columnas que van a aparecer en el List View que corresponde a los pagos, en la base de datos nosotros tenemos ID pago, que lo voy a mostrar al final, y en realidad no lo vamos a dejar visible ahorita, se puede ver solo para efectos de diseño, pero no vamos a permitir que se visualice. Está el ID del alumno, que es el que corresponde al RNE. En la base de datos, en lugar de llamarlo RNE, lo llamamos ID alumno, que no lo vamos a mostrar aquí. Sí vamos a mostrar la descripción, vamos a mostrar la fecha y el monto de pago. Otra cosa que hay que notar es que fecha está centrado, monto está alineado a la derecha, sexo está centrado, pecado está centrado, fecha de nacimiento está centrado, edad está centrado, y los otros restantes, los que no mencioné, están alineados a la izquierda. Vamos a agregar las columnas a este List View. Podemos hacerlo de manera sencilla, haciendo clic aquí y haciendo clic en editar columnas. Vamos a contar cuántas columnas necesitamos. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces voy a agregar aquí 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer clic en aceptar. Como ustedes observan, no es posible visualizar las columnas aún. Para poder visualizarlas, ustedes tienen que cambiar una propiedad que se llama View, que aquí se lee vista, y en lugar de Large Icon vamos a usar Details. Eso es importante. En la propiedad View vamos a cambiar a Details, y ahora sí aparecen las 6 columnas que agregué. Eso se puede ver aquí en el control LBW alumnos, en la propiedad View, justamente esta. En la propiedad View anteriormente estaba Large Icon y lo cambiamos a Details. Muy bien, aquí estamos. Sin embargo, es necesario que cambiemos los textos, y tampoco quiero que las columnas se llamen de forma predeterminada. Yo acostumbro que cada objeto lo renombremos. Así que vamos a editar nuevamente. Hacemos clic aquí, editar columnas, y empecemos por cambiar los nombres y al mismo tiempo los textos. El header 1 lo vamos a utilizar para RNE. En el nombre, aquí vamos a llamarlo C de columna, HD de header. Ese va a ser nuestro prefijo CHD, y el nombre de este va a ser RNE, y el texto por acá va a ser RNE. Entonces, al presionar Enter, ustedes pueden visualizar el cambio, y también el nombre se puede visualizar por acá. Vamos a cambiar la siguiente columna
La siguiente columna va a corresponder a nombre. Vamos a fusionar después los nombres y los apellidos en una sola. La columna la vamos a llamar C, en minúscula CHD de column header. Ese va a ser nuestro prefijo, dijimos. Y esta va a llamarse nombre. El texto que quiero que aparezca va a ser nombre. Seguimos. La siguiente columna va a ser sexo, becado, fecha de nacimiento, edad. Sexo, becado, fecha de nacimiento, edad. Esta la vamos a llamar HD, sexo. El título o el texto va a ser sexo. Becado, CHD, becado. Y acá vamos a escribir el texto becado. Fecha de nacimiento la vamos a llamar aquí CHD, fecha nacimiento, fecha NAC, la llamaré abreviado, fecha NAC. Y por acá vamos a utilizar, perdón por esos ruidos externos, es algo que está fuera de mi control, lo lamento mucho. Decía, el texto acá lo vamos a colocar fecha nacimiento. No sé si ponerle mayúscula, minúscula, nacimiento. Finalmente la otra columna la llamaremos CHD y esta será, lo olvidé, vamos a revisar aquí, edad. CHD, edad. Y el texto, edad. Dijimos que sexo va a estar centrado, entonces aquí en text align vamos a centrar. En becado también centrado. La alineación del texto centrado para fecha de nacimiento. Y también para la edad vamos a utilizar centrado. Puedo cambiar los anchos aquí, pero prefiero hacerlo de manera interactiva acá. Sexo lo vamos a hacer más pequeño, becado lo vamos a hacer más pequeño, fecha de nacimiento un poco más grande, edad me parece bien, los nombres un poco más grande, buscando que las columnas no se pasen acá para que no me aparezca esta barra de desplazamiento. Pero si la barra de desplazamiento aparece, pues solo cuando sea necesario. Por ahí la vamos a dejar. Que me sobre un espacio aquí por si aparece también una barra de desplazamiento vertical. Ahora vamos a cambiar el número de columnas y la propiedad view de este list view. Seleccionemos, empecemos por la propiedad view. Acá details, para que podamos visualizar las columnas. Vamos a editar columnas. ¿Cuántas columnas necesitamos? Necesitamos 4 columnas. 1, 2, 3, 4. La primera columna, que por cierto tiene el índice 0, todas las columnas empezaron con el índice 0, es algo que no mencioné la vez pasada. Tenemos el 0, 1, 2 y 3, 4 en total. Las columnas vamos a renombrarlas. La primera columna, según esta captura de pantalla, va a ser para la descripción. Cambiemos el nombre entonces, CHD descripción. Luego el texto va a ser descripción. Quiero que observen una cosa. El nombre no utilicé acento. En el título sí utilicé acento porque quiero que el acento se visualice acá, pero no quiero caracteres especiales como parte de los nombres de Visual Basic. Prefiero evitar eso. La segunda columna, esta va a ser para la fecha del pago. Entonces cambiemos el nombre CHD fecha. El texto va a ser fecha. Y de una vez la alineación la vamos a dejar centrada. El siguiente columna va a ser para monto. Vamos a ver, estamos aquí, CHD monto. El texto va a ser monto. Y esta va a estar alineada a la derecha para que parezca una cantidad.
Finalmente tenemos la columna de CHD de ID pago. Aquí le vamos a dejar el texto original ID pago. ¿Por qué razón? Porque esta le vamos a dar un ancho de 0, así no se va a visualizar. Está ahí la columna, pero el usuario en realidad no la va a ver. Y si no mueven los anchos de columna, ni siquiera se va a enterar que existe. Bueno, ya moví yo. Ahí está, volvimos a dejarla con ancho de 0. Y aquí está. Fundamentalmente este es el diseño que vamos a utilizar para el formulario principal. Cuando el formulario principal cargue, debería leer la base de datos y colocarme inicialmente los alumnos que han sido registrados. Vamos a guardar todo. Por cualquier cosa, yo les suplico me permitan realizar una pausa. Casi no se va a notar. Regresamos de la pausa. Les prometí que casi no se iba a notar y espero que no se haya notado. Vamos a trabajar ahora con el explorador de soluciones porque quiero cambiar el nombre del formulario. De forma predeterminada se llama for1, pero es algo que no quiero. Clic derecho, cambiar nombre. Vamos a escribir aquí FRM, que va a ser el prefijo para los formularios, y lo vamos a llamar FRM principal. Algo que deben cuidar ustedes es no borrar este punto .bb para evitarse problemas futuros. Presionamos Enter. Acá me pregunta si deseo cambiar también en este proyecto el nombre de todas las referencias. Le vamos a decir que sí, aunque creo que solo hay una referencia. Pero igual lo vamos a hacer clic en sí y ya cambió el nombre. Ahora si lo visualizamos en la ventana propiedades, por ejemplo, ya no dice, aquí ya no va a decir más for1, sino que va a aparecer como FRM principal y todos los elementos que agregamos. Aquí están los botones agrupaditos todos juntos gracias al prefijo. Aquí están todas las columnas agrupaditas gracias al prefijo. El formulario principal, los dos labels y finalmente los dos list view. Continuemos. Vamos a ocultar estas dos ventanas. Ahora la idea es que para visualizar los registros de la tabla de alumnos que creamos en el video pasado, vamos a realizar una conexión del tipo OLEDB a Microsoft Access. Para hacer esta conexión vamos a crear un módulo en Visual Basic en nuestro proyecto al que vamos a llamar conectar BD. Y dentro de este módulo una función pública a la que vamos a llamar obtener datos. Vamos a hacer eso. Voy a cerrar este formulario, el diseño. Por ahora, bueno, no lo voy a cerrar. Estoy indeciso, lo voy a cerrar. Y acá en el explorador de soluciones, en el proyecto colegio, voy a hacer clic derecho y voy a agregar. Quiero, lamentablemente ustedes no pueden ver el menú contextual completo. Vamos a hacerlo de otro modo. Acá donde dice proyecto vamos a hacer clic donde dice agregar módulo. Aquí estamos agregando un módulo. Aparece seleccionado de forma predeterminada aquí módulo en la parte superior. Aquí está seleccionado. Si no, ustedes pueden venirse donde dice código y seleccionar módulo. El nombre que vamos a utilizar, dijimos, para él va a ser conectar BD. Ese es el nombre que le vamos a dar a nuestro módulo. Escribamos acá conectar BD. Ahí está. Hacemos clic en agregar y vamos a visualizar nuestro explorador de soluciones y aquí acaba de aparecer nuestro módulo conectar BD. Estamos incluso editando nuestro módulo. Aquí dice module
si lo leemos literalmente, conectar BD. Todos los módulos son públicos, pero igual yo le voy a escribir acá la palabra public para recordarme más que nada a mí, porque el compilador lo va a hacer público de todas formas. Recordarme a mí que es un módulo público. Dentro de este módulo dijimos íbamos a crear una función pública a la cual íbamos a llamar obtener datos. Para crear esa función escribimos public function obtener datos, abrimos y cerramos paréntesis y la vamos a declarar de tipo booleano. Booleano porque va a devolver un valor lógico de sí o no. De si obtuvo los datos va a devolver sí, si no obtuvo los datos pues va a devolver falso. Lo que queremos nosotros con este módulo es tener acceso a un dataset. Los datasets, como ya he explicado en otras clases, son una copia idéntica de la base de datos, o por lo menos de los elementos que nosotros queremos copiar de la base de datos. Vamos a declarar el objeto dataset. Vamos a llamarlo, va a ser público y lo vamos a llamar O de object o de objeto DS, D de data, S de set, y lo vamos a declarar de tipo dataset. Ahí está, hemos declarado nuestro objeto dataset. Vamos a necesitar un objeto de conexión, pero los objetos de conexión son externos a un proveedor. Vamos a necesitar de importar un proveedor, y el proveedor para Access es un proveedor OLEDB, y vamos a escribir import system.data.oldb. Con este proveedor de datos, con el proveedor de datos OLEDB, vamos a poder acceder a la base de datos de Microsoft Access. Ahí estamos. Vamos a crear un objeto de conexión, les decía, también público. Vamos a llamarlo OCon y va a ser del tipo OLEDB connection. Ahí está. Vamos a declarar también adaptadores para las dos tablas y van a ser públicos de igual manera. Public, al primero lo vamos a llamar ODA de Data Adapter. Tenemos alumnos y vamos a crear otro ODA a pagos. Ambos van a ser de tipo OLEDB Data Adapter. Perfecto. Vamos a necesitar también constructores de comandos o command builders. Ellos también van a ser públicos. Public OCB de command builder, alumnos, y OCB pagos, y ambos van a ser del tipo OLEDB command builder, como dijimos antes. Con estos objetos vamos a establecer la conexión a la base de datos y recuperar los datos de esta. En nuestra función obtener datos, inicialmente la vamos a establecer como falso, así que vamos a decir obtener datos igual a falso. ¿De dónde salió obtener datos? Es el nombre de nuestra función. Entonces la función por ahorita devuelve, hasta este punto devuelve falso. Tenemos un dataset que actualmente está vacío, pero como este método lo vamos a estar llamando varias veces, en el futuro podría contener datos, así que lo vamos a resetear, como decimos en español, reset. Así nuestro objeto es devuelto a su estado original. Vamos a quitar también las tablas que podamos tener dentro de mi objeto dataset, así que las tablas las vamos a limpiar. Ahora vamos a hacer todo esto dentro de
Antes de hacer ninguna otra cosa, voy a crear la cadena de conexión. La voy a llamar, o más bien voy a inicializar mi objeto de conexión, porque ya tengo un objeto de conexión pero no está inicializado. Entonces mi objeto de conexión o con lo voy a inicializar diciendo que ocupo un nuevo objeto. Por eso voy a utilizar la palabra new. Antes no estaba inicializado, ahora sí lo está. New OLEDB sería connection, OLEDB connection, y ahí está. Y dentro de paréntesis vamos a establecer el parámetro o vamos a necesitar la cadena de conexión. Para conectarnos a la base de datos que nosotros hicimos, vamos a necesitar un proveedor que se llama Microsoft.jet.ledb.4.0. Si ustedes hubieran utilizado una base de datos .accdb, que es la predeterminada, habrían tenido que utilizar un motor más avanzado, como por ejemplo Microsoft.ace se escribe .ledb.12.0. Pero trabajemos con este. Provider o proveedor, provider. Microsoft.jet.ledb.4.0. Este me va a permitir conectar con bases de datos del tipo o del tipo MDB. A continuación vamos a escribir data source y aquí el nombre de la tabla, perdón, de la base de datos. Acuérdense que nosotros decidimos mover nuestra base de datos hacia un lugar especial de nuestra carpeta colegio. La movimos dentro de colegio bin debug y aquí está la base de datos. Nosotros deberíamos utilizar toda esta ruta, C2 puntos, contrapleca, colegio, 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 bin, debug. Pero la ventaja de haberla movido en este lugar es que aquí este es el programa ejecutable y él siempre va a buscar todo lo que necesita en la misma carpeta donde él está. Y como la base de datos está en la misma carpeta, no vamos a tener ningún inconveniente. Así pues, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente escribir el nombre de la base de datos sin la ruta completa. En este caso, si la ruta fuera completa, se acostumbra a utilizar comillas sencillas. Si no es completa o no lleva espacio, entonces no es necesario, pero para demostrar que funciona con comillas sencillas, la vamos a utilizar. Nuestra base de datos se llama colegio.mdb. Vamos a todo lo que sigue a continuación lo vamos a hacer dentro de un try, ¿de acuerdo? Aquí vamos a decir try y presiono enter. Se crea esta estructura de programación un try and try, y dentro del try entonces vamos a intentar abrir la base de datos, la conexión, o con .open. Así hemos abierto la conexión. Una vez abierta la conexión, entonces necesitamos inicializar nuestros data adapters. Los data adapters, el trabajo va a ser extraer información de las tablas y colocar información en las tablas, ya sea actualizaciones, registros nuevos, eliminar registros, pero tenemos que inicializar entonces nuestro data adapter. Teníamos un data adapter que se llamaba alumnos, vamos a crear uno nuevo, entonces new OLEDB data adapter, y este data adapter vamos a utilizar la instrucción select asterisco, seleccionar todos los campos, dice ahí, de la tabla que se llama alumnos. Vamos a traer todo de la tabla alumnos y vamos a utilizar ¿a quién? A la conexión. Ahí está. Con eso entonces acabamos de
inicializar nuestro Data Adapter alumnos. Vamos a inicializar el otro Data Adapter, el Data Adapter de pagos. Vamos a decir muy similar al anterior, New OLEDB Data Adapter, entre comillas, la instrucción SQL select asterisco from y por supuesto aquí pagos. Obtenemos todo de pagos mediante la conexión OCOM y están inicializados nuestros Data Adapter. Ahora que hemos inicializado nuestro Data Adapter, también vamos a inicializar nuestros Command Builders. Los Command Builders se encargan de construir las instrucciones SQL necesarias para modificar, insertar y eliminar registros. Vamos a hacerlo entonces. OCB alumnos, el Command Builder de alumnos lo vamos a inicializar de la siguiente manera, escribiendo igual new OLEDB Command Builder, y como parámetros vamos a pasarle el Data Adapter ODA alumnos, y muy similar vamos a inicializar el otro Command Builder o Command Builder pagos, va a ser igual a new OLEDB Command Builder, y vamos a pasar como parámetro el Data Adapter pagos. Ahí está. Ahora ¿qué vamos a hacer? Si se acuerdan, tenemos un campo autonumérico en la tabla pagos, el campo ID pago. Nos vamos a asegurar de que ese se añada automáticamente, así que vamos a decir con nuestro Data Adapter ODA pagos, nuestro Data Adapter de pagos, vamos a completar cualquier cosa faltante, en este caso missing schema action. ¿Qué vamos a completar? Vamos a completar la llave. Entonces aquí vamos a utilizar esta diciendo agregar llave, es decir, los autonuméricos me los complete él, por favor. Ahora ya tenemos lo necesario para rellenar nuestro dataset con las tablas, así que hagámoslo. Vamos a utilizar nuestro adaptador para esto. O Data Adapter alumnos, vamos a rellenar nuestro dataset que se llama ODS con la tabla alumnos, y con nuestro Data Adapter pagos vamos a rellenar nuestro dataset, la tabla que se llama pagos. Estos nombres podrían cambiar porque estos nombres son los que se agregan al dataset, pero mi sugerencia es que no los cambien, que los llamen igual que en la base de datos original. Ahora, como tenemos abierta nuestra conexión, tenemos que cerrarla o con close, y ahí está, cerramos nuestra conexión. Y en caso de que lo anterior genere un error, vamos a mostrar un mensaje con ese error, msgbox. Vamos a utilizar esta variable que está aquí, x, y una propiedad que se llama message, que obtiene el mensaje de la excepción. Vamos a mostrar el icono de error que se llama critical, y vamos a mostrar un título que diga error al conectar. Error al conectar. Listo, ahí estamos. Ahora, fuera del try, ya deberíamos tener relleno nuestro dataset. Vamos a seguir mejor en el try por cualquier cosa. Vamos a empezar a rellenar. Déjenme pensarlo, sigo indeciso. Lo vamos a hacer fuera del try. Vamos a empezar vamos a hacer la relación en caso de que no se haya hecho, y vamos a decir así: si
En nuestro dataset, las relaciones, relations, si la cuenta de relaciones, es decir, si no tiene relaciones, porque nosotros estamos creando nuestro dataset y si bien estamos rellenando las tablas, todavía no hemos traído la relación que se encuentra allá en la base de datos, aquella relación entre la tabla pagos y la tabla alumnos. Entonces, si no hay relaciones, vamos a crear una nueva relación, vamos a decir nueva relación aquí del tipo nueva data relation, y los parámetros que vamos a enviar son los siguientes. El nombre de la relación la vamos a llamar alumnos pagos. Luego, ¿quiénes vamos a relacionar? Vamos a relacionar la tabla padre o maestro, que va a ser la tabla que vamos a extraer de nuestro dataset, la tabla que se llama alumnos. ¿Y qué campo vamos a utilizar? Vamos a utilizar una columna que se llama, la columna se llama ID alumno, si no estoy equivocado. Luego vamos a hacer esto, vamos a dividir este texto con un guión bajo aquí y un enter, y vamos a dividir acá el siguiente parámetro, una coma, vamos a dividir con un guión bajo y un enter, y la tabla hijo o la tabla detalle va a ser ODS. Vamos a extraer la tabla pagos de nuestro dataset, y la columna, si se acuerdan, tiene el mismo nombre, ID alumno. Entonces, con esto acabamos de crear la variable de la relación. Ahora vamos a agregar esa relación a nuestro dataset. Por lo tanto, vamos a decir nuestro dataset relations. Lamento de nuevo ese ruido externo, espero que no se note mucho en el video. O dataset relation, el método add, y vamos a agregar la nueva relación que acabamos de crear. Ahí está. O dataset relation add, agregar nueva relación a nuestro dataset. ¿Y quién vamos a agregar? La relación que recién acabamos de crear. Eso en el caso de que las relaciones no hayan sido creadas. Si todo va bien, si hasta este punto va bien, entonces vamos a devolver verdadero. Vamos a cambiar, si se acuerdan, hasta ahorita obtener datos devolvía falso. Entonces vamos a hacer aquí que obtener datos devuelva verdadero. Entonces la función, si logra cargar los datos, si no hubo nada raro, que nos cargue datos. Aquí, este es el asunto. Si pasa un error justo aquí en el catch, vamos a salirnos, vamos a darle return false, que devuelva falso. Como hubo un error, entonces que devuelva falso. Y con esto hemos creado nuestro módulo para extraer datos de la base de datos. ¿Cómo vamos a utilizar este módulo? Vamos a regresar a nuestro formulario. Acá en el explorador hice clic en el explorador de capas. En realidad no lo necesito. Ocupo el explorador de soluciones. Vamos a regresar a nuestro formulario principal haciendo doble clic en este icono o en este ítem o elemento que corresponde a formulario principal. Ahora vamos a crear el método. Dijimos, si recuerdan, habíamos dicho que en este video íbamos a crear el formulario principal. Esto ya lo hicimos, ya creamos los controles necesarios en él, y ahora vamos a crear el procedimiento de actualización de lista de alumnos. Vamos a ver, estábamos aquí. Ahora vamos a regresar al formulario principal y vamos a crear el procedimiento que rellena la lista de alumnos en el list view correspondiente, es decir, en el primer list view. Vamos a hacer eso ahorita.
Para entrar a la ventana de código, voy a hacer clic derecho en el formulario, ver código. Se me abre una nueva pestaña aquí y estoy dentro del formulario. Aquí voy a crear un método que me permita a mí actualizar los alumnos. Ese método lo vamos a hacer privado porque solo lo vamos a llamar desde este mismo formulario. Así que va a ser private sub. Y este método o procedimiento más bien lo vamos a llamar actualizar a alumnos. ¿Por qué alumnos? Porque solo vamos a actualizar la parte de arriba, los pagos no. Al presionar enter, el editor me agrega la palabra en sub. Cada sub tiene que terminar con un en sub, cada class tiene que terminar con un class. La clase que estamos editando es el formulario principal. Yo decía que solo había una referencia, pero en realidad habían 3 referencias. Me disculpo por lo que dije hace rato. Y vamos a crear ahorita el procedimiento que permite almacenar... No, estoy hablando incoherencias. El procedimiento que permite actualizar los equipos. Permítanme hacer una pausa breve, no se va a notar. El video ya lleva aproximadamente 50 minutos y necesito un poco de agua. Después de un respiro estoy de vuelta. Estamos de vuelta porque ustedes también conmigo. Y vamos a hacer el procedimiento que actualiza a los alumnos. Lo primero que tenemos que hacer es que es posible que ya la segunda vez que llamemos a este procedimiento hayamos agregado elementos a este list view. Entonces los vamos a quitar para actualizarlos con datos nuevos. Así que vamos a decir lbw alumnos, la colección ítems, vamos a limpiarlos. Así elimino todos los alumnos que pudiera estar mostrando en el list view para poder mostrar los nuevos. Quiero adicionalmente que los botones modificar y eliminar estén deshabilitados cada vez que yo actualice este método, actualice los alumnos. Entonces vamos a decir btn modificar alumno, la propiedad enable la vamos a establecer en false, y también btn eliminar alumno, la propiedad enable la vamos a establecer en false. Así ambos están deshabilitados. También vamos a deshabilitar todos los botones de la parte de abajo, es decir, no voy a permitir ni agregar, ni modificar, ni eliminar ningún pago. ¿Por qué? Porque todavía no se ha seleccionado ningún alumno y la idea de agregar un pago es a un alumno seleccionado. Entonces vamos a deshabilitar los 3 botones de abajo. btn agregar pago, no lo llamé así, lo llamé pago nada más, debí llamarlo agregar pago. Podemos hacer el cambio ahora, esa es una de las ventajas de la edición. Vamos a ver ventana de propiedades, no la encuentro, y como no la encuentro vamos a venir aquí a ver ventana de propiedades. Se me está escondiendo. Vamos a ver si es que está más abajo. Aquí está, ventana de propiedades, y vamos a seleccionar este botón, y en la ventana de propiedades se me resiste. Vamos a anclarla. Ahora sí, btn pago, vamos a cambiar el nombre por btn agregar pago. Ahora sí, corresponde con la nomenclatura que normalmente usamos. Disculpas por el perro que suena allá atrás, perdón. Bien, perdón por la interrupción. Vamos a regresar aquí atrásito. Voy a ocultar nuevamente esta ventana. Y el botón ahora sí se llama btn agregar pago. Vamos a establecer la propiedad enable en falso, y también del botón modificar pago, la propiedad enable la vamos a establecer en false. btn
eliminar pago, enable, lo vamos a establecer en false. Y ahí está. Ahora vamos a utilizar la función que creamos no hace mucho. ¿Se acuerdan? Acá en conectar BD creamos una función que se llama obtener datos. Obtener datos cumple con dos propósitos: conectar con la base de datos y rellenar el objeto dataset con las dos tablas. Y si esto se hace, pues va a devolver verdadero. Y así es como nosotros la vamos a utilizar. Entonces, estando por acá en el formulario principal, vamos a decir así: si obtener datos devuelve verdadero, como ven, entonces obtener datos me va a devolver verdadero, pero aparte me va a rellenar el dataset público que creamos en el módulo. Entonces, si eso devuelve verdadero, se va a hacer. Si no devuelve verdadero, entonces obviamente se va a quedar vacío los elementos. Una cosa adicional que debía hacer aquí es limpiar también los pagos, porque como ya no va a haber alumnos seleccionados, entonces los pagos los vamos a limpiar para que también queden vacíos. Acabo de, si estaban lentos, acabo de modificar esta línea. Bueno, vamos por aquí. Si obtener pagos devuelve verdadero, vamos a empezar a agregar elementos a nuestro ListView alumnos. Para ello vamos a declarar una variable, la vamos a llamar nuevo elemento, así, NE, de tipo ListViewItem. Los ListViewItem son cada uno de los renglones que aparecen en los ListView. Entonces NE va a ser una variable de ese tipo. Ahora vamos a hacer un ciclo que me permita recorrer todos los registros de la tabla alumnos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: for each, lo vamos a llamar dr, que es de data row, y vamos a especificar aquí el tipo as data row, que está en mi objeto dataset. Este objeto está declarado, acuérdense, este objeto está declarado en el módulo de la tabla alumnos. Voy a recorrer todos los rows, es decir, todas las filas o todos los registros. La tabla alumnos va a contener una, ninguna o muchos registros con alumnos. Entonces, con este for yo voy a ir uno por uno recorriéndolos. Cada uno se va a llamar dr, luego el siguiente va a ser dr, el que sigue dr, y así vamos. Y así voy a tener una referencia. Ahora entonces vamos a la variable de mi ListView, vamos a rellenarla con el primer dato que quiero visualizar. El primer dato que yo pretendo visualizar es el registro, es decir, el número de identidad. Por lo tanto vamos a decir aquí mi ListView alumnos, la colección de elementos o ítems, vamos a agregar uno nuevo. ¿Qué voy a agregar? Acuérdense que estoy con los dr. El dr es el que me contiene a mí el registro de la tabla que estoy en este momento. Entonces, de ese registro voy a extraer una columna que se llama ID alumno, que es de donde estoy sacando el RNE. Lo vamos a convertir, lo vamos a convertir a texto, to string, y con eso entonces acabo de agregar a la primera columna, acabo de agregar aquí el RNE. A mí me gusta que mis alumnos puedan visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, eso era parte del siguiente paso. Dice aquí que finalmente en el evento load del formulario íbamos a llamar al procedimiento recién creado. ¿Cuál procedimiento? Al procedimiento que rellena la lista, es decir, actualizar alumnos. Lo vamos a hacer ahorita.
para ver si está funcionando correctamente nuestro lo que estamos haciendo, si nuestro código está funcionando correctamente. Voy a guardar todo aquí y vamos a acceder al evento load del formulario. Una forma rápida es venirse acá donde dice eventos del formulario principal, y por acá en esta lista está el evento load y me crea un nuevo procedimiento al que lo llamó formulario principal load. Pero la parte importante es aquí, cuando el formulario principal cargue. ¿Qué va a hacer cuando el formulario principal cargue? Quiero que actualice los alumnos, y ahí está. Entonces vamos a depurar y vamos a ver si no... tengo un problema en mi computadora. Perdón. Yo no tengo el proveedor OLEDB 4.0 instalado. Es posible que usted sí, pero el inconveniente se da porque la versión que yo tengo instalado es Microsoft Office 2016, y este proveedor no lo tengo registrado. Vamos a ver, aquí esto es extra, no estaba planificado, pero lo vamos a hacer. Vamos a cambiar el tipo de la base de datos y vamos a cambiar también nuestro proveedor por uno más reciente. Si ustedes tienen instalado Visual Studio 2010, el proveedor que tenemos hasta este momento, es decir, Microsoft.jet.oldb.4.0, ese funciona de maravilla, pero yo voy a intentar hacer el cambio para algo un poco más reciente. Voy a detener la depuración, vamos a ir a la base de datos, voy a copiar mi base de datos, la vamos a cambiar el nombre por Colegio 2, lo vamos a abrir en Access, vamos a cambiar aquí, guardar como, perdón por lo lento que está en este instante, lamento el inconveniente, como les digo, no es algo que estaba planeado, pero igual nos sirve cuando nos topemos con este problema. Ya sé qué pasa, no me deja, esta imagen no me deja seleccionar aquí. Ahí está, guardar base de datos como, entonces vamos a guardarlo como base de datos de Access, .accdb. Elegimos este y le damos aquí abajo guardar como. Me pregunta el nombre y la ruta. Vamos a seleccionar la ruta donde estamos trabajando, que es en mi unidad C, dentro de colegio, dentro de colegio, dentro de colegio, dentro de bin, dentro de debug, y aquí la vamos a llamar colegio accdb, y ya dijimos que vamos a escoger aquí .accdb, guardar. Esta base de datos se ha actualizado al formato Access 2007, la nueva base de datos no se puede compartir con usuarios 2000. Ok, información nada más. Cerramos aquí y acá tengo la nueva base de datos, colegio.accdb. Voy a eliminar colegio 2, no la necesito. Entonces, ahora que tengo mi nueva base de datos, que por cierto es un poquitito más pesada que la anterior, vamos a regresar a nuestro proyecto. Específicamente vamos a acceder a la conexión, y aquí en la cadena de conexión vamos a hacer dos cambios. Vamos a utilizar ACE en lugar de JET, y en lugar de OLEDB 4 vamos a utilizar 12, y por supuesto ya la base de datos que vamos a utilizar va a ser la .accdb. Vamos a depurar a ver si esto funciona, y ahí está. Ese proveedor sí lo tengo instalado en esta computadora. Una solución
para el problema anterior sería descargar de la página oficial de Microsoft el Access Data Engine, creo. Después en la edición del video veré si puedo colocar eso en una versión para 2002. Pero como esto nos funciona, podemos quedarnos aquí. El método se ejecutó, pero como no hay ningún registro, entonces no podemos visualizar nada. Vamos a cerrarlo, vamos a minimizar aquí, vamos a abrir nuestra base de datos, la accdb.db, porque es la que estamos trabajando actualmente, y en la tabla alumnos vamos a agregar un registro. Vamos a ver, código. Vamos a agregar una identidad de X, 0703 1999 00001. Nombres, no se me ocurre ninguno. Eulalio Castellanos o Castellano. Sexo 1, que corresponde al masculino. Becado lo vamos a dejar vacío. Fecha de nacimiento vamos a seleccionar el 25 de septiembre del 2009, no, perdón, de 1999. Y ahí está, hemos agregado un registro. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar Access incluso, y vamos a abrir nuestro proyecto. Vamos a depurar nuevamente. Y como pueden ver, ya cargó la identidad. No ha cargado el nombre porque nosotros todavía no lo hemos hecho. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero ya tenemos la identidad. Nuestro código está funcionando perfectamente. Vamos a cerrar el módulo. Volvamos a la función que carga aquí. Ahora vamos a agregar la segunda columna. La segunda columna se llaman subítems, así que vamos a hacer lo siguiente. NE, que es el que tengo referenciado arriba, subítems, le vamos a agregar un nuevo subítem. Perdón por los paréntesis. Subítem.add. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar el nombre. ¿De dónde lo voy a extraer? Lo voy a extraer del data row que estoy actualmente. En la base de datos se llama nombres. Lo convierto a texto y le quito los espacios en blanco, trim. Ahora lo voy a concatenar con un espacio en blanco para separarlo del apellido, y lo voy a concatenar con el apellido. ¿De dónde lo extraigo? Del data row apellidos, también convertido a texto, to string, trim. Y con eso agregamos la siguiente columna. Vamos a depurar para ver cómo se ve. Y ustedes pueden visualizar aquí que apareció Eulalio Castellano. A pesar de que allá en la base de datos lo tenemos en dos campos diferentes. Vamos bien hasta ahorita. Ahora vamos con el sexo. Vamos a ver. Aquí vamos a agregar una nueva columna. Siempre haciendo referencia a NE, subítems, add. Y vamos con el sexo, pero aquí cometí un error. El sexo es, en la base de datos nosotros lo estamos almacenando como 0 o como 1. Entonces nosotros lo que vamos a decir es, si mi data row actual en el campo sexo es igual, vamos a convertir esto a entero, int, para convertir todo esto a entero. Si eso es igual a 0, quiere decir que es muchacha. Entonces vamos a agregar un NE subítems con el texto F o fem, de femenino. En caso contrario, es decir, else, vamos a agregar subítems con la palabra más, de masculino. Ahí está. Entonces, si el sexo resulta ser 0, entonces va a escribir femenino. Si no es 0, entonces va a escribir femenino. Depuremos a ver. Perdón.
Ahí está, apareció masculino porque nosotros allá lo agregamos como masculino. Ahora becado, muy similar al anterior. Si convertir a booleano, o lo vamos a hacer de manera más simple, si el data row actual en el campo becado resulta ser verdadero, entonces vamos a agregar una nueva columna, un subítems, con el texto que diga sí, es decir, becado. En caso contrario, entonces vamos a agregar una columna con el texto no. Bastante obvio. Entonces aquí, como nosotros no seleccionamos allá, aparece la fecha no, aparece el texto no. Ahora vamos con la fecha de nacimiento. Para la fecha de nacimiento vamos a tener que hacer aquí un pequeño arreglo, porque las fechas se almacenan ligeramente distintos en la base de datos. Entonces vamos a hacer una doble conversión para poderla mostrar aquí. Vamos a decir, siempre vamos a hacer eso con todas las fechas. Vamos a agregar un nuevo elemento, subítems add, y vamos a obtenerlo de data row, fecha de nacimiento. No recuerdo cómo se llama en la base de datos, así que vamos a explorar nuestra base de datos. O solo permítanme hacer una pausa, lo corroboro y después volvemos. El campo se llama fecha de nacimiento. Ahora bien, esta fecha de nacimiento vamos a convertirla a una fecha de Visual Basic. Para hacer eso vamos a decir setDate y todo eso lo encerramos entre paréntesis. Ahora ya tenemos una fecha de Visual Basic y la vamos a convertir a texto, to string. Ahora, esta fecha que acabamos de convertir a texto, vamos a ver, perdón, aquí manejé mal los paréntesis, aquí está. Primero, la fecha de nacimiento la convierto a texto, ahí estamos. Este texto lo convierto a una fecha de Visual Basic. La fecha de Visual Basic la voy a convertir a un formato de fecha corta, to short date string. Y aquí sí, cerramos paréntesis, el paréntesis de apertura de acá. Y con eso nos va a aparecer la fecha de nacimiento en un formato de fecha corta, 25 de septiembre de 1999. Ahora vamos a calcular el campo edad. Escribamos entonces ahora lo necesario para que agreguemos ¿qué sería? La edad. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay una función en Visual Basic que se llama dateDiff, que me permite calcular la diferencia de días, horas, meses, semanas entre dos fechas. En este caso la vamos a utilizar para extraer la cantidad de años que han transcurrido entre dos fechas diferentes. Vamos a declarar una variable, vamos a decir año, o en inglés la vamos a declarar mejor years, de tipo, vamos a ver, de tipo long. Long es un número entero muy largo. dateDiff es la función. dateDiff, lo que queremos nosotros averiguar son los años. El intervalo va a ser los años que han transcurrido entre la fecha que está almacenada en la base de datos, que la vamos a convertir a una fecha de Visual Basic, por eso estoy utilizando cdate, del data row actual, que sería fecha de nacimiento, nacimiento, perdón, y la fecha, la segunda fecha, que la vamos a obtener de la hora del sistema, así que vamos a decir hoy, today, date, la fecha actual. Entonces years actualmente contiene los años que han transcurrido entre esta fecha y esta fecha, los años que han transcurrido entre esta fecha y esta fecha. Ahora la podemos agregar allá.
NE subitems add, vamos a agregar years convertido a texto, to string. Vamos a visualizar. Vamos a ver si no cometí errores. Excelente. Entonces ahora ya podemos ver la información cuasi completa de los registros que están en la base de datos. Solo vamos a hacer un cambio adicional. Si se fijan, no se puede hacer clic en estos elementos solo en el primero. Vamos a cambiar ese comportamiento haciendo clic en el control list view, y en las propiedades hay una que se llama full row select. Aquí está, la vamos a cambiar de falso a verdadero. Y también vamos a aprovechar una que dice hide selection, la vamos a pasar de verdadero a falso. Y lo mismo vamos a hacer para el control list view pagos. Hide selection la vamos a pasar a false, y full row select la vamos a cambiar a verdadero. Vamos a volver a depurar para ver cómo va. Se tardó un poco más esta vez. Qué extraño. Ahí está. Tardó un poco en extraer los datos, pero ahora ya puedo seleccionar la fila completa. Vamos a modificar nuestra base de datos para agregarle otro registro, solo por el morbo de ver si podemos visualizar el resto de información. Vamos a agregar una muchacha 0704. Vamos a agregarla un poco más joven, del 2002 por ejemplo. 2002 00001. Se va a llamar Josefina Ferrufino. Sexo 0. Vamos a ver qué más. Becada, le vamos a decir que sí. Nació en enero, le vamos a colocar enero 6 de 2002. Ahí está. Ya agregamos un registro más. Cerramos la base de datos de Excel. Voy a cerrar esto. Vamos a depurar nuevamente. Voy a minimizar aquí. Y como pueden comprobar, aquí están los dos registros. A ella le aparece femenino, becado sí, la fecha de nacimiento, y ella, como es más joven, 15 años. Bueno, con esto prácticamente estamos terminando nuestro video de programación de visualbasic.net. Recuerden, soy Douglas Cardona y estamos haciendo un formulario maestro detalle. Saludos, pasen feliz día.